Bienvenidos a la segunda temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada martes y cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y vivir de ello. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión tengo el placer de contar con una invitada de lujo. Ella es Laia Sabaté, psicóloga sanitaria, con quien hablaremos en el día de hoy sobre un tema que nos toca a todos. Esa emoción que a veces cargamos a nuestras espaldas, que nos acompaña en el viaje y que a veces nos amarga el día, la semana o incluso la propia vida. Estoy hablando de la culpa. ¿Qué es? ¿Por qué aparece? ¿Y cómo gestionarla? Así que, Laia Sabaté, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida al podcast. Y para entrar ya en materia, que sé que es un tema que tiene mucha amiga, cuéntanos, por lo que has vivido y lo que también ves en consulta, ¿cómo introducirías este tema y por qué crees que a veces nos atormenta tanto? Vale, bueno, encantada yo también de hablar contigo, Miriam. Mira, la culpa, cuando estuve pensando en el tema sobre la culpa, ¿no? La primera idea que me vino a la cabeza un poco por lo que acostumbro a ver es que a las personas nos da mucho miedo sentirnos culpables. O sea, es una cosa que intentamos evitar a toda costa, ¿no? Entonces hay decisiones que yo creo que muchas veces tenemos muy claras o cosas que tenemos, sí, medianamente hemos conectado, oye, yo necesito esto, yo quiero hacer lo otro, pero con tal de no sentir esa culpa, que al final es una emoción como cualquier otra, intentamos evadirla, ¿no? Como cogiendo otros caminos, ¿no? Sea a nivel relacional, con las autoexigencias propias con nosotras mismas, lo que sea, pero intentamos evadirla de todas maneras. Entonces me gustaría hoy un poco darle como un poco de luz a la parte de la culpa, ¿no? Para encontrar otras formas de gestionarla y que aunque siga siendo una emoción incómoda, intentemos evitarla un poco menos. Eso es, hablabas tú de emoción incómoda y yo lo recojo. Yo creo que es un sentimiento que aparece, ¿no? Muchas veces en nosotros cuando hacemos algo un poco en contra de nuestros valores o de nuestros principios, ¿no? Y ahí nos aparece como ese remordimiento. Yo he pensado en algunas situaciones así como cotidianas que voy a ponerte así sobre la mesa, a ver Vale. qué opinas tú del tema. Vale. Y mira, la primera que me venía era un poco con las relaciones, ¿no? Esto típico de, ay, Teo, sé que no estoy bien en esta relación, pero a la vez me siento culpable de dejarlo porque no sé cómo se lo va a tomar la otra persona. Y yo creo que a veces asumimos un poco de manera egocéntrica como esa incluso superioridad emocional frente al otro, ¿no? Le tratamos como de pequeño, de, ay, pobrecito, lo va a pasar mal. Y lo mismo esa persona, pues oye, es un ser igual de funcional que ha pasado por otras cosas en su vida y por qué tenemos que sentirnos culpables o responsables, ¿no? De su proceso. Totalmente. Mira, yo creo que has dicho la palabra funcional, que yo siempre hablo de que somos adultos funcionales, ¿no? Yo creo que es importante, pero esto va por un lado, que ahora lo hablamos, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que muchas personas hagan una autocrítica sobre el exceso de moralismo que tenemos muchas veces, ¿no? Porque al final no hablo de valores éticos, hablo de exceso de moralismo, ¿no? Tú puedes tener unos valores y evidentemente en esos valores entra que te sepa muy mal dejar a alguien, ¿no? Y que digas, pues yo, si pudiera elegir no hacerle daño a nadie, pues no le haría daño a nadie. Pero el exceso de moralismo aparece cuando yo siento que tengo más recursos que el resto de personas, ¿no? Cuando yo siento que yo puedo decidir y puedo ser más autónomo y más funcional que el resto de personas porque pobrecitos, ¿no? Que ahí también aparece mucho como la figura del salvador, ¿no? Como yo puedo salir de cualquier situación, pero los demás, pobrecitos, ellos no pueden. Entonces ahí también es muy importante hacer una autocrítica en esa parte, ¿no? Que a veces es duro, y empezar a ver a los otros en igualdad de condiciones que nosotros. Los demás tienen la misma capacidad de rehacerse que tenemos nosotros, pero si los seguimos infantilizando, lo natural es que tendamos a sobreprotegerlos. Pero volvemos a las mismas, Miriam, de al principio. ¿Por qué sobreprotejo a alguien? ¿Para hacerle un bien o para evitar conectar con la culpa, con la responsabilidad, con la toma de decisiones, ¿no? Porque a veces decimos, no, es que lo hago por esa persona, pero en realidad no le hacemos un favor a nadie, ¿no? Estando con esa persona por pena o por protección. Nos lo estamos haciendo a nosotros porque así no me voy a sentir culpable ni voy a sentir el cargo de mis decisiones, que yo creo que es cambiar un poco el enfoque real de por qué hacemos esto.
Total, mira, salía ahí lo del tema del exceso de moralismo, también el tema de la autoexigencia, y esto me conecta con otra situación que a veces también nos hace sentirnos muy culpables, ¿no? Y es que hoy en día yo creo que tenemos como los estándares muy elevados con respecto a llegar a todo. La casa perfecta, con los hijos perfectos, hacer, dormir 8 horas, hacer deporte, cuidarnos. Y aquí, no sé qué opinas tú, pero muchas veces esa culpabilidad de, jo, es que me como un trozo de tarta, es que me siento culpable y ya tengo que utilizar como ahí el mecanismo, ¿no? Me castigo, venga, voy a compensar con ejercicio o con otras cosas. Claro, claro. Yo creo que en este caso, por ejemplo, sí que tiene más influencia como la parte de la autoexigencia que no tanto la gestión de la culpa. La gestión de la culpa viene después, que muchas veces cuando hay problemas con la alimentación y demás, la gestión de la culpa también es un problema, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que en general cada vez somos más autoexigentes porque también tenemos como una sociedad que va como muy rápida, que cada vez tienes que hacer más cosas, lo que decías, ¿no? Que tienes que llegar a todo y llega un punto donde no filtras dónde estás colocando esa autoexigencia, ¿no? Y al final hay gente que igual se le va a traducir en la comida o se le va a traducir en otras cosas, pero es simplemente el síntoma, ¿no? Yo creo que hay que ir un poquito más abajo y pensar qué me pasa a mí cuando no llego a todo o cuando no soy el ideal de persona que me gustaría ser. Porque a partir de ahí vuelven a aparecer conductas para tapar esa insatisfacción, sea con la comida, sea a nivel relacional, sea no poniendo límites, lo que sea que hagamos, no dejan de ser conductas un poco para tapar la sensación que tenemos de base de que no estamos satisfechos con nosotros mismos. Y a veces cuando somos autoexigentes no llegamos nunca a estar satisfechos con nosotros mismos. O sea que es importante trabajar esa parte y reducirla porque si no es una cosa que nunca acaba, que digo yo, ¿no? Siempre hay algo más que podrías hacer o siempre de más. Y luego la culpa que aparece en este tipo de casos, yo creo que es una culpa muy complicada de gestionar, ¿no? Cuando eres autoexigente. Entonces, volvemos a las mismas. La base es la autoexigencia, no la emoción. La emoción es una sensación sin más que acabará yéndose. Pero si no trabajas tu base, va a ser muy complicado que eso se vaya. Eso es, sí, trabajar el perfeccionismo, ¿no? Porque es lo que tú dices, la emoción de qué me está pasando cuando yo, por ejemplo, estoy escroleando redes sociales durante un ratito, porque, oye, mira, pues ya he hecho todo el trabajo, ya he limpiado la casa y me estoy dando y permitiéndome estar, pues, descansando. Ese juez tan crítico que llevamos dentro, muchas veces en la cabeza, ¿no? Y ese diálogo interno tan duro de es que eres una vaga, deberías estar siendo más productiva, ¿qué estás haciendo? Y de nuevo, esa culpabilidad que viene incluso pues por todo eso que tú dices, claro, esto está siendo la señal de que yo me tengo que trabajar esa autoexigencia de la que hablas, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahí también hay un tema de creencias que tenemos como muy inculcadas de lo que es una persona productiva, feliz, una persona que vale la pena y una persona que no lo es, ¿no? Y eso en series, en pelis y demás, yo creo que lo vemos muy claro. La persona productiva se levanta temprano, hace deporte, llega a todo, trabaja, tiene un trabajo de éxito, relacionalmente súper bien, una persona con un estado de ánimo siempre como muy arriba, muy feliz, muy tal, y una persona de no éxito, una persona que está más en el sofá, una persona que su trabajo no le llena del todo, como el blanco y el negro, ¿no? Como muy diferenciado. Entonces es normal que con ese conjunto de creencias, cada vez que nos vemos en esa parte que nos gusta menos, de sentirnos reconocidas, se nos saltan todas las alarmas, ¿no? Como si ya nos definiera descansar un rato, o ya me definiera que hoy no me apetezca trabajar, o ya me definiera estar de mal humor, cuando son estados, pero no te definen a ti como persona. Pero poner esa distancia también es un temazo, ¿no? Como poner distancia entre darme lo que necesito y eso no me pone ninguna etiqueta encima, simplemente me estoy dando lo que necesito, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, si yo siento que descansar es de vagas, también es normal que aparezca la culpa, porque a nadie nos gusta sentirnos vagos como tal, ¿no? Entonces, hay que intentar cambiar también un poco las creencias que tenemos de base en ciertas cosas. Es que cuando nos cuidamos, nos culpamos mucho porque no es lo que la sociedad premia más. ¿No? Cuando tú le dices a alguien, pues voy de culo, voy todo el día fatal de tiempo, todo el mundo te dice que muy bien. Cuando le dices a alguien que llevas todo el fin de semana en casa, te dicen, oye, ¿te pasa algo? Como si fuera raro, ¿no? Entonces, cambiar todas esas creencias que tenemos de base es vital.
Eso es, sí, yo creo que es un trabajo complejo porque al final nos viene dado, también inculcado por lo que tú decías, ¿no? Lo que vemos no solo en nuestras familias, sino también en la televisión, en los estereotipos que tenemos y de éxito que queremos perseguir y eso de alguna manera nos condiciona. Y yo creo que esto me lleva también a otro tema que es la maternidad, ¿no? Es algo que yo creo que cada vez tiene como más peso en las mujeres el hecho de sentirse culpables de no estar a la altura. Yo escucho muchas veces esa frase de es que me siento mala madre. Yo no sé si tú también habrás tenido, pues en este sentido, ¿no? Habrás trabajado con personas que te hayan dicho un poco lo mismo y qué mecanismos de culpa se genera ahí. Claro, yo creo que con el tema de la maternidad se genera culpa antes, durante y después, ¿no? Es como que antes de tomar la decisión ya se genera culpa, tanto si lo quieres ser como si no lo quieres ser, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, acompaño a muchas mujeres que lo quieren ser y, por ejemplo, no tienen pareja. Y eso ya les genera mucha culpa, ¿no? ¿Por qué tengo tan claro que quiero ser madre y no lo estoy haciendo sin pareja? ¿No? Eso ya es un tema que ya empieza antes de serlo. Y luego el tema de malas madres y demás, que yo creo que es un tema que ahora está muy, ¿no? muy a la orden del día. Claro, es que es importante otra vez revisar qué creencias tenemos sobre una madre, porque aquí hay dos partes, ¿no? La parte de las personas que tienen esa creencia de yo debería de priorizar siempre a mis hijos por delante de mí y tendría que ser una madre abnegada y todo tiene que ser mis hijos y una maternidad es un sacrificio constante, que esas personas se sienten muy culpables si no cumplen con eso, pero también veo el otro porcentaje de personas que están al lado contrario y ven que sí se están priorizando, que sí se están dando un espacio a ellas como personas, que sí están haciendo lo que les apetece y se sienten culpables por no cumplir con lo de la madre sacrificada, ¿no? Entonces, hay como los dos lados. Quien se lo permite se siente culpable por permitírselo y quien no se lo permite, pues por lo mismo, ¿no? Otra vez, porque nunca cumplimos con el estereotipo que nos han marcado al 100%. Entonces yo creo que ahí, Miriam, es importante que cada uno revise un poco cómo gestiona el darse lo que necesita. Porque ahí es donde aparece la culpa. Cuando yo me doy lo que necesito y lo que yo necesito no es lo mismo que mi vecina. Son cosas diferentes, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro y conocernos muy bien y saber que una cosa es lo que a mí me gustaría a nivel teórico y otra cosa es cómo soy yo, qué necesito y no hay más remedio que buscar lo que necesito yo, no lo que en teoría debería de ser. Y hasta que no nos separamos un poco como de esa idea de compararnos con los demás, de pensar que los demás lo hacen mejor que nosotros, que es muy difícil que nos consideremos o buena pareja o buena madre o lo que sea. Entonces hay que diferenciarnos un poco de las personas de nuestro alrededor, porque aquí cada uno lo hace como puede. Efectivamente, yo creo que disociarte un poco de ti, ¿no? Mirarte a veces como si fueras una tercera persona, que Total. también yo creo que ayuda mucho en este sentido. Y revisar, que es un verbo que me gusta mucho porque al final, lo que te decía antes, ¿no? Siento que muchas veces somos nuestro crítico o nuestro mayor enemigo, nos ponemos como muchas expectativas sobre lo que tiene que ser nuestra vida y demás. Y de ahí todos estos remordimientos, ¿no? Que aparecen pues, cuando no estamos siendo productivos o no estamos llevando la vida ideal que nos habíamos imaginado. Y claro, el problema de todo esto yo creo que es cuando llega a ser un patrón repetitivo, ¿no? Porque en sí yo lo veo como que la culpa puede ser positiva en el sentido de toda la emoción que aparece en ti viene para hacerte atender algo y a lo mejor quiere decir que es que tú no has actuado correctamente y tienes algo en lo que mirar, pero también llevado al extremo de que tengas el dedo puesto en ti constantemente señalándote por cada error que cometas, te fustigues, te castigues, eso también puede ser muy perjudicial. Entonces, ¿dónde estaría el punto o el equilibrio en este sentido? Claro, yo creo que el equilibrio está en lo que decíamos, ¿no? Ver la culpa como una emoción, pero también transformarla un poco en responsabilidad, ¿no? Porque al final, cuando la transformas en responsabilidad y en vez de pensar, me siento culpable, piensas, vale, ¿qué puedo hacer con esto? O qué está a mi alcance, te das cuenta de si realmente hay cosas que puedes y quieres cambiar o si no las hay. Porque puede ser perfectamente, volviendo al ejemplo de una madre, ¿no? Que tú te estés sintiendo culpable por no cumplir con lo que se esperaba de ti o con lo que supuestamente tendrías que hacer, pero que cuando empiezas a preguntarte si quieres cambiar algo te des cuenta que no.
Y ahí no te queda de otra que transitar la culpa sin más, pero sin movilizarte. Otra cosa es que tú te empieces a cuestionar y te des cuenta que realmente te sientes culpable porque hay cosas con las que no estás de acuerdo que estás haciendo o que no son las cosas que quieres hacer. Que a partir de ahí tienes que movilizarte, pero siempre con la autocompasión un poco de la mano, ¿no? Es decir, no es lo mismo decirme yo soy una mala madre que, por ejemplo, orientarlo desde el, bueno, hay cosas que las estoy haciendo de una manera que siento que no están al 100% como me gustaría, poco a poco, ensayo-error, ir probando otras maneras de funcionar y de reconocerme a mí misma, pero no esto está mal hecho, porque la culpa también genera que nos quedemos un poco ahí anclados, ¿no? Como me siento mal, lo hago mal, bueno, hay veces que lo podremos también arreglar o podemos funcionar de otras maneras, pero con paciencia, ¿no? Con tratándonos bien también y sin exigirnos al límite, ¿no? Un poquito más de calma, al menos. Sí, yo creo que también a la hora de gestionar la culpa, si nos vamos al polo opuesto, hay personas como muy autoindulgentes y claro, desde aquí, cuando tú tienes un sentimiento de culpa, para no sentirte mal, lo que haces es compensar, ¿no? De alguna manera, pues desde buscar excusas, pretextos para justificar de alguna manera porque no nos gusta estar en incoherencia, ¿no? Con lo que hacemos. Entonces, en este sentido, lo que tú dices, yo creo que es importante mirarse hacia adentro, ¿no? Y decir, bueno, igual es que esta emoción está apareciendo porque yo realmente estoy actuando mal y tengo que reparar el daño que estoy haciendo, ¿no? Claro, claro. Por eso yo siempre digo que es vital conocerse, porque al final si no te conoces bien a ti mismo, no sabes muy bien entender las emociones que sientes, porque al final si dices, vale, me siento culpable, quien más, quien menos puede detectar la emoción. Pero si no tienes claro cómo funcionas, es muy difícil ver si las emociones te tienen que movilizar o las tienes que dejar pasar sin más, ¿no? Entonces es importante que tú te preguntes, teniendo en cuenta cómo funciono yo, cómo acostumbro a ser yo, es más probable que me esté exigiendo de más o de menos, por ejemplo, ¿no? Es más probable que ante este trabajo que se me está haciendo bola, que lo voy dejando pasar, ¿qué tal? ¿Es más probable que realmente yo esté hasta el tope y ya no llegue a más? ¿O es probable que esté evitando el miedo que me genera hacer esto, por ejemplo? Entonces tenemos que hacernos ciertas preguntas de cómo funcionamos para entender también qué tenemos que hacer con esa emoción. Y eso pasa mucho en las personas autoexigentes. Me siento culpable, me tengo que movilizar. Ya, pero quizás cuando tienes en cuenta que eres muy autoexigente, te das cuenta que tienes que hacer justo al contrario, que es no movilizarte tanto y pedirte menos. En cambio, si eres una persona que igual tiendes más a evitar, pues a no echar cuentas, a pasar un poco el tema, pues entonces igual sí esto te tiene que movilizar. Pero volvemos a lo que te decía, no, Miriam, el autoconocimiento es la base en todo esto también. Eso es, sí, el autoconocimiento y yo creo que esto también sirve a la hora de relacionarnos, ¿no? Porque muchas veces justificamos comportamientos que igual nos están haciendo daño porque los vemos a los demás como, ay, pobrecitos, pero es que ha tenido una vida muy así, ha tenido una vida muy asado. Ya, pero a ti eso cómo te está haciendo sentir, porque si al final esa persona está pues poniendo excusas, justificándose y realmente está teniendo una conducta que a ti no te acaba de llevar a buen camino, es como identificar eso para tú también poner un límite, ¿no? Claro, claro. Y porque al final yo creo que la culpa, lo que hablábamos antes del exceso de moralismo, también genera que empecemos a ver en el ámbito relacional buenas y malas personas. Entonces es como, no, es que es una buena persona, es que cuando eso no tiene nada que ver con lo que está pasando. Es decir, tú no eliges a tu pareja o a alguien a tu alrededor porque sea una buena o una mala persona. Hombre, evidentemente eliges a buenas personas, se supone que sí, pero eso no significa que siempre tengan que estar a tu lado. Al final, alguien puede ser muy buena persona y que no seáis compatibles. Entonces, ese exceso de mirar siempre los valores éticos del otro nos confunde mucho. Al final, esta persona está haciendo algo que a mí no me sienta bien y por muy buena persona que sea, yo tengo que poner unos límites. Pero ahí es donde aparece la culpa, ¿no? Pobre, si es que es una buena persona. Por eso te decía antes que tenemos que distanciarnos un poco como de esta dicotomía constante que tenemos blanco y negro, buenos, malos, bien hecho, mal hecho, ¿no? Y movernos un poco más en la gama de grises o saliendo de esa etiqueta. Buenas personas, pues hay muchas, pero compatibles no hay tantas, ¿no? Salir un poco de ahí porque si no, ahí sí que la culpa nos arrastra mucho, ¿no? ¿Cómo le voy a poner límites a una persona tan buena persona? ¿Cómo le voy a decir que no a una persona que pobrecita? No, pobrecito no hay nadie, ¿no? Hay que tratar a todo el mundo con respeto, pero es lo que te decía, somos adultos funcionales, es importante que nos veamos de igual a igual.
Sí, yo creo que esto me conecta mucho con ese rol del que hablabas al principio, ¿no? De salvador, que en general suelen elegir cuando a lo mejor el patrón está un poco más insano, pues a víctimas, ¿no? Y funcionan muy bien esa relación. Imagino que por eso, ¿no? Porque uno se ocupa de yo, oye, me creo que yo voy a ser la persona, ¿no? Que te salve de esta situación que tienes y la otra persona, pues, digamos que no asume responsabilidad, ¿no? Se deja ahí un poco Exacto, se deja un poco tercero. llevar, ¿no? Mm. Se deja cuidar, claro. Eso es lo que pasa mucho que las relaciones, claro, cuando tú eres pequeño, ¿no? Pues tus relaciones con tus cuidadores principales, padres, madres, quien sea que te haya cuidado, ¿no? Es una relación vertical. Ellos me cuidan a mí, ellos me protegen a mí, pero cuando yo empiezo a ser un adulto, las relaciones son horizontales. Entonces, si yo sigo gestionando mis relaciones de esa manera, quizá como más paternalista, ¿no? De yo protejo, yo cuido. Yo siempre, el otro día justo hablábamos en un taller que hice sobre El Salvador y decía, oye, con un poco de humor sobre nosotros mismos, tampoco hace falta que nos demos muy duro, pero estoy haciendo autocrítica de qué busco yo con esto. Porque lo que busca una persona que salva constantemente a las demás, independientemente de sus valores éticos, que no os pongo en duda, que serán muy positivos y demás, ¿no? Pero en el fondo buscas a alguien que te necesite a ti también. Entonces, también poner esa distancia de entender que cuando busco a personas constantemente con mucha necesidad es porque yo tengo mucha necesidad de que me necesiten, ¿no? Eso es importante para entender que quizá no me está moviendo tanto la culpa, sino que en realidad me mueve mucho el miedo. Y muchas veces ponemos nombre a una emoción porque nos parece como, pues otra vez lo mismo, más moralmente aprobada por todo el mundo, me siento culpable, no lo hago desde ahí, por no conectar con lo que me pasa es que me da mucho miedo dejar esta relación a mí también, que es lo que pasa muchas veces. Sí, eso es. Y al final todo va, yo creo que un poco al autoconocimiento y que también, oye, aceptar que nos podemos equivocar, ¿no? Que somos humanos y que realmente la única manera un poco de asumir ese sentimiento de culpa es decir, oye, pues igual me he equivocado, lo siento, intentar reparar en la medida de lo posible el error, si es subsanable, pero siendo también, pues, compadeciéndonos de nosotros mismos, ¿no? Que no somos robots y que no lo hacemos todo perfecto. Exacto, exacto. Por eso te decía, ¿no? Ese equilibrio un poco en hacer autocrítica, pero ojo cómo hago esa autocrítica, ¿no? Porque nadie en su sano juicio le gustaría hacer nada de todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Simplemente que son cosas que nos pasan, que hemos aprendido a relacionarnos así o con los demás o con nosotros mismos, y es simplemente irnos revisando para aprender otras formas, ¿no? Pero otra vez, no desde la culpa de yo porque soy así, es que esto lo hago mal, ni mucho menos, sino un poco de, bueno, lo reviso un poco desde fuera, veo qué me pasa e intento practicar cosas distintas a las que he hecho hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, me da mucho miedo dejar a esta persona por transitar la culpa, por sentirme mal, y pues, y sí, intento hacerlo y veo cómo me desenvuelvo y me expongo a eso y le pierdo un poco el miedo también, ¿no? Eso es, sí, como adoptar otras maneras de actuar diferentes a lo que te ha funcionado antes, que igual no te ha funcionado, y entonces dices, bueno, pues igual hay algo en mí, ¿no? Que no siempre son los demás, no siempre hay que echar balones fuera, no siempre es el otro, no siempre son las Claro. circunstancias externas. Y yo creo que también influye mucho en la culpa, no sé qué pensarás tú, Laia, el chantaje. Cuando una persona, volviendo a la relación, pues que quiero dejarlo y aparte de sentirme culpable, encima me hace como chantaje emocional, es que si me dejas me voy a... ¿Tú qué recomiendas en estos casos a una persona que esté siendo víctima, por ejemplo, de este chantaje? Claro, yo creo que ahí la cosa ya se complica un poquito más porque ya son relaciones más complicadas que un simple miedo a tomar una decisión, que esto nos puede pasar a quien más, quien menos a todos, ¿no? De que nos dé miedo tomar una decisión o que nos sintamos culpables. Yo creo que ahí habría que revisar también por qué he estado en una relación así, ¿no? ¿Qué es lo que se ha dado en la relación? Porque yo siempre digo que la ruptura depende de la relación que hayas tenido. Si has tenido una relación sana, puedes tener una ruptura sana. Si has tenido una relación que ha sido más menos sana o tóxica, tendrás una ruptura un poco en la misma línea. Entonces, ahí yo creo que hay que tomar límites muy, muy claros y muy contundentes, porque si no, eso te arrastra, es natural. Cuando alguien te está manipulando, quien más, quien menos puede caer en una manipulación. Da igual cómo seas, da igual lo frágil, lo fuerte que te sientes, da igual. Las personas
somos bastante fáciles de manipular en situaciones de crisis también. Entonces es importante unos límites muy claros y revisar mucho por qué he estado con una persona así también, que me ha llevado a entrar en este juego de manipulación con la otra persona, porque ahí también hay un tema propio que uno se tiene que trabajar para que no se vuelva a dar en otras relaciones, ¿no? Pero así como una medida como muy clara, yo creo que poner límites muy claros y al menos durante un tiempo muchísima distancia para que no vuelvas a entrar un poco en el juego de la manipulación. Eso es, poner límites muy claros, contar con ayuda como la que tú haces a través de tu centro, que creo que haces una labor maravillosa, ¿no? De terapia. Y luego también estaba yo pensando que muchas veces en función de cómo gestionamos, ¿no? La culpa, puede ser que haya un perfil de persona que sea como más propensa, ¿no? Digamos, a tener más culpabilidad. Es como puede ser que tengamos un mayor o menor grado de permisividad con nosotros mismos y con los demás en función de cómo seamos, de nuestro perfil personal. Sí. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con nuestra personalidad y con nuestros valores. En psicología hay una cosa que habla como de las personas que tienen locus de control interno o locus de control externo, ¿no? Si yo me lo atribuyo todo a mí, he suspendido porque he fracasado, porque no estudia suficiente, o he suspendido porque el profesor me tiene manía, ¿no? Es como esa distinción. Entonces, evidentemente, las personas que tienen más tendencia a revisarse, a introspeccionar, a mirar qué podrían haber dicho diferente, a asumir que tienen cierto control en las cosas que le puedan, cierto porque no total, pero una parte de control en su vida, esas personas siempre tienen más tendencia a sentirse culpables que las personas que quizá tienden más a mirar hacia afuera, que probablemente verán culpables antes a los demás. Que igualmente se puede trabajar eso, ¿eh? No es algo que te defina para toda tu vida, pero sí que, y es una cosa que la vemos a menudo, las personas que tienen esa tendencia también a machacarse muchas veces, ¿no? Para mirar mucho qué podría haber hecho, qué no he hecho, qué tal. Esas personas tienen mucha más tendencia a sentirse culpables que no las otras. Sí, esto también puede tener que ver con lo de poner límites, ¿no? Porque igual en función eso de cómo gestiones esa permisividad contigo y con los demás, pues puedes volverte excesivamente tolerante frente a los demás, ¿no? O por el contrario, a lo mejor puede ser que te vuelvas como muy desconfiado con los demás porque de alguna manera como que inconscientemente proyectas tus propios errores sobre quienes te rodean. Como yo soy un poco autoindulgente, ¿no? Y a lo mejor se la he podido jugar a alguien, piensas, me la van a jugar a mí, ¿no? Y te vuelves como desconfiado con el resto. Claro, yo creo que aparte del patrón de personalidad que haya de base, también depende mucho de con quién te hayas relacionado, lo que hayas vivido, ¿no? Hay personas que siempre han estado en un punto como muy salvador, ¿no? Y llega un punto en el que, al contrario, empiezan como a desconfiar mucho, empiezan a tal, pero porque cuando no te has situado en el equilibrio, lo normal es que a veces pases como de un lado al otro, ¿no? Cuando te has situado en un lado de permitirlo todo y te empiezas a trabajar, que eso, por ejemplo, en terapia lo vemos mucho, que empiezas a trabajar, empiezas a hacer terapia, de repente, ¡pum!, están como al otro lado, ¿no? Como no pasó ni una, pues si quiere algo ya me lo dirá, yo no hago favores, uno solo tiene que mirar por uno mismo y yo siempre digo, bueno, ya encontraremos un poco el punto medio otra vez, ¿no? Porque es normal cuando hacemos cambios, esto, Miriam, es como cuando nunca has ido al gimnasio y dices, ahora voy a ir, vas 5 días a la semana. Madre mía, espérate, ves 3 días, ¿no? Nos pasamos, lo que te decía antes de la dicotomía esta, ¿no? Siempre tenemos como iba a decir la manía, porque en realidad es como una manía, ¿no? Pero la tendencia a ir de un lado a otro. Entonces tenemos que encontrar un punto medio, porque yo siempre hablo del equilibrio, ¿no? Yo creo que en el punto medio está la virtud, que se dice, o sea que hay que ir, pero eso es ensayo-error, ir probando, ir viendo con quién puedo ser más permisivo, con quién tengo que poner unos límites más claros, pero un poco ponerte a prueba a ti mismo también. Totalmente, te estaba escuchando y me estaba viniendo justo una frase que publicaba yo ayer en Instagram, ¿no? Y es cuando pasas de un polo al otro, por ejemplo, de no cuidarte nada, yo he estado ahí, ¿no? A cuidarte y te lo tomas muy en serio. Total. Y de ahí hasta que vuelvas a tu centro, a mí me ha costado un trabajito, ¿no? Y el otro día pues publicaba yo una frase que decía algo así como, para tu peso la comida son calorías, pero para tu salud la comida son nutrientes y para tu disfrute pues la comida son reuniones, es familia, es compartir. Entonces es como necesitas los tres, ¿no? No lo olvides. Claro.
No siempre puedes estar en un polo o en el otro. Es como llegar a ese punto que creo que es lo más complicado, ¿no? O que ya no complicado, sino que requiere un tiempo. Exacto, requiere un tiempo, exactamente. Entonces, lo normal es que a nivel inmediato te coloques más en el otro extremo y luego con el tiempo vayas también aflojando, ¿no? Y vayas viendo como la gama de grises de en medio, ¿no? Pero que al principio muchas veces nos asustamos, ostras, me he pasado como al otro extremo. Pero porque estamos en prácticas, que digo yo, ¿no? Al final estás aprendiendo un poco cómo a gestionar tu tema y por el simple miedo de no volverte a ver en el punto en el que estabas, lo normal es que te vayas al otro lado opuesto. Luego cuando estás en el otro lado te das cuenta que tampoco es eso, que es otra manera la que tienes que coger. Pero ahí sí que yo siempre digo que tenemos que tener mucha paciencia porque son cosas que no se cambian del día a la noche. Incluso una cosa como los límites, que lo decimos con tanta facilidad, poner límites es un trabajazo y ahí nos pasamos mucho de un punto al otro, de no decir nada, de repente bueno, calma, ir probando, ir viéndome cómo me siento y ir también calmando un poco aguas, ¿no? Que tampoco es cuestión de pasarse, pero que es bastante habitual, bastante habitual. Sí, y luego también dependiendo de la persona que tengas delante, ¿no? Rescatando Claro. un poco lo que tú decías, no todos somos iguales y bueno, hay ciertas compatibilidades por eso, porque en función de cómo decimos las cosas, pues habrá quien se vaya y habrá quien se quede y está bien, ¿no? O sea, está bien, está bien. Claro, claro. Que tampoco podemos pretender ser igual con todo el mundo, que eso es otro tema también. Eso es. Bueno, Naya, yo creo que ya por las horas que son hemos tratado un poquito el tema de la culpa. Han salido un montón de palabras, ¿no? Que resuenan. Yo creo que hoy más que nunca tema pues de autoexigencia, de poner límites. Claro, así como broche final, para alguien que nos haya escuchado durante toda la charla y diga, Laia, pues me he quedado súper pensativa pensando en todo esto que has comentado, reflexionando. Y sí, o sea, yo cargo mucha culpa conmigo. ¿Cómo la gestiono? ¿Cómo empiezo a partir de ahora? Dime qué tips me darías así brevemente para que no me pese a mí tanto este tema de la culpa. Bueno, yo soy un poco, siempre soy así un poco anti-tips, pero yo intento dar algunos, pero son como muy reflexivos, ¿eh? Yo, mira, un ejercicio que a veces hago cuando alguien empieza, sea con la culpa o con cualquier emoción, es un poco una revisión de ámbitos, ¿no? De los ámbitos de mi vida en cuáles siento que está más presente, en este caso la culpa, pero cualquier tipo de emoción que me pese mucho, ¿no? Y empezar a revisar la pregunta que hacíamos antes. ¿Cómo soy y qué es más probable que me esté pasando? ¿Es más probable que me esté exigiendo de más o es más probable que esté intentando evitar ciertas cosas o ciertas responsabilidades o ciertas emociones? Y a partir de ahí, de menos a más, pequeñas situaciones del día a día, intentar colocarte de otra manera. Si antes me colocaba sin poner un límite, voy a intentar a ponerlos. Si antes me exigía mucho en la alimentación, voy a intentar exigirme menos. Si voy, ¿no? Pequeños pasos, sin intentar cambiar grandes cosas, pero pequeños pasos que te acerquen un poco a la persona que quieres ser también, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante, pero de menos a más, que a veces nos ponemos a saco y tampoco da resultados, ¿no? Eso es, pues con eso me quedo, pequeños pasos de bebé, yo creo que es clave, ¿no? Esta filosofía Kaizen de que no hay que alcanzar el objetivo de ir para mañana, sino que, oye, no hay prisa, hay que ir caminando. Y bueno, Laia, antes de irnos, cuéntanos para todos los que te estén escuchando y siguiendo y quieran saber más de ti, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Dónde pueden seguirte y encontrarte? Vale. Bueno, yo soy Laia Sabater, soy psicóloga sanitaria. Tengo un equipo junto a otras 12 mujeres, que llevo las cuentas un poco, y nos dedicamos sobre todo al ámbito de crecimiento personal, autoestima y relaciones. Hacemos psicoterapia online y nos pueden encontrar en mi Instagram, Psicolaia Sabater, y ahí encontrarán, pues bueno, de todos estos temas, todo lo que quieran leer, por ahí está. Y a través de la web nos pueden pedir citas si quieren empezar a trabajar en ellos y en ellas. Trabajamos con hombres y mujeres. Vienen más mujeres, pero también trabajamos con hombres, que no se diga. Pues es interesante este apunte porque es verdad que en las redes sociales muchas veces me encuentro, pues eso, ¿no? Quizá un perfil más hacia la mujer, pero oye, yo creo que hoy en día también los chicos se están abriendo más a este terreno emocional y bueno, yo creo que es interesante este apunte para ellos.
Gracias, Laia. Yo de verdad os invito a que la sigáis en Instagram porque compartes, no sé si tips, pero comparte reflexiones muy buenas y bueno, pues un maravilloso trabajo el que hacéis, ¿no? Así que de nuevo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias a todos vosotros por estar al otro lado un día más. Si os ha gustado este episodio, os animo, como siempre, a compartirlo con alguien a quien creáis que también puede servir y ayudar. Podéis hacerlo, como siempre, a través de las plataformas habituales: iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Podimo. Recordaos que podéis seguir mis pasos a través de Instagram, @metamorfose.ando, donde comparto ideas y recursos que pueden servirnos en nuestro propio proceso de desarrollo personal y profesional. Y si este episodio os ha gustado, os animo a escuchar también los episodios 67, 81 y 88 del podcast, donde hablamos con otros referentes de la psicología como Sandra Ferrer, Elena Puig Guitart y Silvia Job. Os dejo el enlace en las notas del episodio para que podáis acceder a ellos. Muchas gracias de nuevo por llegar hasta aquí y nos escuchamos la próxima semana en una nueva entrega del podcast. Hasta entonces, muy buen día a todos y os dejo con un avance de lo que escucharéis el próximo jueves en esta sección de entrevistas. Es que el juicio se utiliza como herramienta de manipulación. Anda, me están poniendo el juicio encima de la mesa para que yo piense de determinada manera con respecto a este tema. La violencia empieza con comunicación violenta. ¿Qué es comunicación violenta? Utilizar juicio y exigencia. Y el caso que pasó con Will Smith, un caso muy típico. Emito un chiste que contiene juicio y a los 5 segundos aparece. ¿Quiere decir eso que el chiste provoca la violencia? No, la estimula. Escucho intervenciones en el Parlamento, cuando veo los medios de comunicación, veo estímulos de la violencia por todos los lados. Entonces, ¿qué ocurre en política? Que los mensajes no son tanto del estilo «vótame a mí porque yo tengo todas estas virtudes», sino que el mensaje es «uy, mira qué malo es este». Claro, es que las etiquetas al final son juicios, lo que me impiden es ver a la persona. Eres esto, un facha, antisistema, feminazi, perro flauta, antivacunas. Ya le tengo catalogado a esa persona como esto. Y esto yo ya sé que no me gusta, luego todo lo que venga de ahí no le voy a hacer caso. La persona que está utilizando esa etiqueta está queriendo que los lectores, los espectadores, no les guste lo que hagan esas personas. Tenemos un presidente que es un mentiroso, un traidor a la patria, un felón y un montón de juicios que estimulan el odio. ¿Quiero hacer eso como medio de comunicación? ¿Ese es el modelo que yo quiero poner? Elijo qué acciones de esta persona me gustan y qué acciones de esta persona no me gustan. No lo pongo el foco en la persona, esta persona sí o esta persona no. Todos tenemos infinitos matices. Estas acciones sí, estas acciones no. Las haga quien las haga. Sale barato matar. ¿Qué quiere decir? ¿Que le gustaría que saliera más caro? Para que la gente se lo pensara antes, qué acciones de protección nos valen y cuáles no. Y no estoy con la mente puesta, es que tú piensas diferente que yo. Es que contigo nunca me voy a poner de acuerdo. Oye, ¿qué es lo que quiero cuidar? Y a eso me voy a agarrar. O sea, de eso no lo voy a soltar. Ahora, la manera en la que voy a obtener esa protección, estoy abierto. No me cierro a ninguna, porque mientras que me dé protección, mi idea favorita es que sea con cárceles o con cadena perpetua. Pero si de repente encuentran una manera que la gente deja de matar, me va a valer. Y al año siguiente nos vemos que la tasa de asesinatos ha bajado un 5%, diremos, ostras, pues vamos por aquí, que esto está funcionando. Y la persona que en principio decía, no, pero yo quiero cárcel, si tú ves que esto está dando resultados, vale, yo quería cárcel, pero yo quería cárcel para que la gente no matara. Si no están matando, o sea, la cárcel era un medio para un fin, no era el fin en sí mismo. Son los que opinan diferente que yo, pero de repente han hecho una cosa que está contribuyendo, pues puedes decir, pues chapó, ¿no? Pero no es como, no, esto no puede ser y no sé qué tratar. Cuando yo me enfado, tiendo a hacer lo contrario a lo que quiero cuidar, ¿vale? Entonces, quédate con esto. ¿Por qué? Voy a escribir enfadado el artículo y el titular que me sale es «En España sale barato matar». Vale. Ahora empiezo a analizar. ¿Qué quiero cuidar yo? Pues yo quiero cuidar de la seguridad. Ahora, yo soy una persona que ahora me estoy planteando si matar o no a alguien y de repente leo el periódico y veo una noticia y dice «En España sale barato matar». Coño, pues me animo, ¿sabes? Pues digo,
ostras, pues estoy en el mejor país para hacer esto. Si tengo una duda, lo voy a hacer. Con lo cual, la persona que está escribiendo desde la rabia está consiguiendo justo lo contrario de lo que quiere conseguir. Y simplemente ser consciente de eso es lo que marca la diferencia. Es decir, yo estoy enfadado. Intentando pararlo, lo estoy fomentando. Cuando dicen, nunca tomes una gran decisión enfadado. Es por esto, porque vas a hacer lo contrario de lo que realmente quieres hacer.